Señor los bendiga en esta noche, hermanos de Centro Cristiano Sinaí, y a todos los hermanos que nos siguen en las diferentes redes sociales. Hoy nuestro estudio continúa bajo las epístolas de Pablo. Hoy vamos a considerar el tema de la regeneración de la vida. Vamos a considerar algunos pasajes bíblicos como el libro de Romanos, Corintios, Tito, Juan, para poder entrar en este tema acerca de lo que es el título de este estudio, la regeneración de la vida. Romanos 3:23, el apóstol nos declara que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y dice así la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dentro de la naturaleza que se conoce del hombre a la luz de las Escrituras como la naturaleza caída, la naturaleza en esta condición del hombre lo inclina al mal. Se necesita una transformación total en la vida interna de la persona para que cambie sus inclinaciones. La palabra define este hecho como el nuevo nacimiento, que es la adquisición de una nueva naturaleza. Este es un proceso totalmente espiritual, pues no se trata de un simple cambio de actitudes o de valores, como algunas personas consideran, sino de una completa regeneración interna que se produce cuando la persona recibe a Jesucristo en su corazón. Es más algo espiritual, lo que hace que el cambio de una persona sea radical. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia, le dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Conforme entramos a este estudio, nos vamos a dar cuenta cómo es posible que una persona pueda considerarse como una nueva criatura. Esta obra de regeneración la efectúa el Espíritu Santo cuando la persona voluntariamente reconoce su incapacidad de alcanzar por su propia cuenta el bien. Muchas personas se esfuerzan por hacer el bien y quizá con un buen propósito, pero sus obras están totalmente muertas porque no proceden de una naturaleza regenerada, sino de una naturaleza humana fracasada, caída en el pecado. Apóstol Pablo, hablando a Tito, capítulo 3, versículo 5, le dice a la iglesia: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí vemos la importancia del ministerio del Espíritu Santo. Es posible que sea por obras de caridad, buenas obras, que el hombre alcance una justicia o ser justificado delante de Dios, sino que tiene que ser por medio de la misericordia de Dios, por medio de su Espíritu Santo, el cual puede hacer esta regeneración posible. Cristo habló acerca de este nuevo nacimiento en su ministerio terrenal cuando sostuvo una plática con Nicodemo, cuando le dijo que el que no naciera de nuevo no podía ver el reino de Dios. Este hombre, Nicodemo, le preguntó incrédulo acerca de cómo podría un hombre nacer de nuevo. ¿Cómo podría ser esto posible si él ya había nacido, era un hombre ya adulto y no entendía esta enseñanza? Era una pregunta que, si la consideramos, era una pregunta lógica dentro de la racionalidad humana, pero Cristo estaba hablando realmente de un nacimiento espiritual
y lo razonó de esta manera. Este relato lo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, del versículo 6, que dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí el Señor por primera vez se habla acerca del tema de ese nuevo nacimiento y que es necesario para participar del reino de Dios y para participar de las bendiciones que el Señor tiene para su pueblo. Ese nuevo nacimiento se origina cuando nacemos naturalmente, nacemos con todas las propiedades y condiciones naturales propicias para habitar en un mundo material. Cuando hablamos de ese nacimiento físico, nuestro cuerpo contiene todos los elementos necesarios para soportar las condiciones y ambiente de vida que hay bajo la atmósfera terrestre. Esta es una realidad y que Nicodemo lo entendía perfectamente. Pero cuando se habla de un nuevo nacimiento, en esa situación, él ya no pudo entender a qué era que se refería Jesucristo al hablar de un nuevo nacimiento. En esa condición de ese nacimiento natural estamos en condiciones ideales para entender, para vivir y disfrutar de este mundo material. Pero no estamos en condiciones de entender ni de mucho menos vivir en un mundo espiritual. Por eso cuando Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo, causó mucha desilusión, especialmente en aquellos que se habían hecho a la idea de que un reino de Dios bajo condiciones naturales. De hecho, los discípulos y la nación hebrea, que en ese momento estaban bajo el yugo, el dominio romano, pensaban que este Redentor, que este Mesías, los habría de librar de este yugo de esclavitud. Pero el reino de Jesucristo no era físico en ese momento, sino era un reino espiritual. Por eso muchos de ellos se habían desilusionado, porque también en ese momento no entendían lo que el Señor Jesucristo les estaba tratando de dar a entender. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, un maestro en el pueblo de Israel: tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué necesitamos recibir la naturaleza espiritual y condiciones propicias para entender, adaptarnos y disfrutar la vida espiritual que Dios nos ofrece a través de Jesucristo? La palabra del Señor nos dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales y para él son locura porque no las discierne. Pero los que hemos nacido de nuevos, que tenemos ese nuevo nacimiento espiritual, podemos entender las verdades de este reino espiritual, que en su momento, en un tiempo futuro, será un reino también físico que vamos a estar teniendo, principalmente en lo que se conoce como el milenio. Y después de ahí, pues estaremos eternamente y para siempre en un reino celestial. Era necesario que tanto Nicodemo como los creyentes o aquellos seguidores de Cristo en su momento entendieran la importancia y la necesidad de un nuevo nacimiento. Hoy en día es bien importante también que el hombre entienda, las iglesias entiendan, que para que haya un cambio radical en una persona tiene que haber un nuevo nacimiento espiritual, nacer de nuevo del Espíritu, para que estas personas puedan disfrutar una comunión con Dios y puedan entender las verdades espirituales y principalmente puedan vivir ya en un mundo espiritual. Porque antes de nacer y nomás tenemos el nacimiento natural, físico, como decíamos anteriormente, el cuerpo está condicionado para disfrutar, para vivir y para soportar las condiciones y el ambiente que hay bajo la atmósfera terrestre. Pero para el reino celestial, para la vida espiritual, se necesita ese nuevo nacimiento para poder disfrutar de lo cual es posible por medio del poder del Espíritu Santo.
El hombre natural pues no puede entender las cosas que son del Espíritu y que tiene que nacer de nuevo. Y eso solo el Espíritu Santo lo puede propiciar, porque no hay ningún medio humano en ello. Podríamos decir en esto que es algo verdaderamente es sobrenatural, que rebasa la naturaleza humana, rebasa el raciocinio humano y va sobre toda lógica humana el asunto de ese nacimiento espiritual. Pero lo pueden entender los que han nacido de nuevo, que han aceptado a Cristo en su corazón y han nacido de nuevo, han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo, el cual mora dentro del hombre. Y es posible esta realidad. Sin el Espíritu Santo, sin esa condición, es imposible vivir y tener una relación con Dios. No se puede tener esa comunión porque no se ha nacido de nuevo. El hombre está constituido, como nosotros sabemos y como enseña la palabra de Dios, por alma, cuerpo y espíritu, el cual es la imagen de Dios en él. Pero cuando el pecado entró a la humanidad por medio de Adán y Eva, el hombre quedó incompleto en su naturaleza porque el Espíritu de Dios se alejó de él, quedando el espíritu humano inhabilitado para producir frutos y quedando la persona sujeta a las obras de la carne y por lo tanto espiritualmente muertos. Como conocemos la historia de Adán y Eva en el huerto, sabemos que el pecado del hombre es la desobediencia, haber comido del árbol del fruto del bien y del mal. El Señor les dijo, si comieres de este árbol, de cierto morirás. Y más que una muerte física, fue una muerte espiritual. Por eso el hombre perdió ahí, quedó inhabilitado después del pecado en el huerto del Edén. Y Jesucristo a su tiempo vino a redimir a la humanidad de ese pecado, de esa rebeldía, y vino a morir por el mundo. Por eso el apóstol Pablo dice que el hombre pecador está muerto en delitos y pecados, necesitando obviamente nacer de nuevo para que el espíritu de la persona cobre vida y vuelva a tener perfecta comunión con su Creador. De no ser así, es imposible. Por eso el Evangelio, para aquellos que todavía no lo aceptan, no lo han querido aceptar, para ellos todo esto es locura. Y se entiende, porque ellos no tienen un discernimiento, no entienden, no captan estas verdades espirituales porque no han nacido de nuevo. Se resisten a creer en esta verdad y rechazan el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, de que Cristo vino al mundo para redimir, para rescatar lo que se había perdido en el huerto del Edén. O sea, darle al hombre otra vez esa imagen y semejanza con que fue creado, principalmente, tal vez no tanto físicamente, pero sí espiritualmente, pudiera volver a tener esa comunión. La palabra del Señor nos enseña que Dios es espíritu y que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo es posible esto? Es posible solamente por medio de ese nuevo nacimiento que es espiritual y que lo puede hacer solamente el Espíritu Santo de Dios. El sacrificio de Cristo hizo posible la redención del hombre, operándose inmediatamente la regeneración por medio del Espíritu Santo, la cual se produce así el nuevo nacimiento, vuelve en la imagen de Dios al hombre, se logra la reconciliación y todas las bendiciones que Dios tenía originalmente para Adán y Eva, y vuelven a estar a entera disposición de la persona nuevamente. Como vemos en el relato de la palabra de Dios en el libro de Génesis, dice la Biblia que
Cuando el hombre y la mujer estaban en el huerto, el Señor Dios se paseaba en medio del huerto y tenía comunión con el hombre y la mujer hasta que ellos pecaron, se rebelaron y comieron de el fruto del árbol del bien y del mal. Entró el pecado y el pecado hizo una división de tal manera que cuando el Señor va al encuentro nuevamente de Adán y Eva en ese huerto y les llama, ellos se esconden. Y el Señor les dice, ¿dónde estás tú? Y Adán le dice, oí tu voz y tuve miedo. Entonces le dice el Señor, ¿cuál es la causa de ese miedo? Y le pregunta, ¿comiste del árbol del bien y del mal? Y él le echa la culpa a la mujer, le dice a la mujer, ¿qué me diste? Me dio de comer y comí. Y descubrimos que estábamos desnudos y ahora ellos en la misma condición que estaban anteriormente, ahora eso les causaba vergüenza delante de la santidad de Dios. Por eso ellos estaban escondidos o creían que estaban escondidos de la presencia de Dios. Cuando el Señor pues tiene el poder de verlo todo, nada se escapa de su vista y sabía la condición del hombre. Entonces en esa condición es que la humanidad perdió esa vida, podríamos decir, espiritual, se vio interrumpida hasta la venida de Cristo. La regeneración en este sentido es la adquisición nuevamente de la naturaleza divina en la vida humana. Hoy los que hemos sido comprados, redimidos con la sangre preciosa de Cristo, que hemos aceptado ese sacrificio, la cual limpia nuestros pecados y nos redime de todo pecado. Nacemos de nuevo espiritualmente, nuestros ojos son abiertos y podemos entender que hay un Dios real, que existe, tenemos comunión con ese Dios y ese Dios con nosotros. Entonces entramos a un mundo espiritual totalmente diferente. Entonces empezamos a vivir una vida no tanto terrenal, pero sí una vida espiritual. Y empezamos a caminar en una nueva vida. Empezamos a caminar con la unción y la guianza del Espíritu Santo. Así que esa es la condición del hombre regenerado, que nuevamente adquiere esa naturaleza divina y en esa condición vuelve a tener una comunión íntima con su Creador. Es un sistema nuevo de valores que rige a la persona, una aguda percepción entre el bien y el mal. Ahora entendemos lo que es bueno y lo que es malo. Y en este nuevo nacimiento también, y por la unción y el poder del Espíritu Santo, tenemos el poder, la autoridad de decirle no al pecado y vivir en una vida nueva. Es un nuevo y verdadero sentido de justicia. Se apodera del creyente. Una nueva dimensión del amor motiva sus actuaciones. Nos damos cuenta de ese gran sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario y que ha borrado nuestros pecados, nuestras rebeliones. Hemos nacido de nuevo. Ahora sentimos espiritualmente, nos sentimos totalmente diferentes. Entramos a una dimensión totalmente desconocida para muchos de nosotros, que vivíamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y sin embargo, hoy entramos a un nuevo estilo de vida por el poder del Espíritu Santo. Y nos damos cuenta que hay algo más fuerte dentro de nosotros que nos impulsa, nos lleva a vivir para el Señor. Cuando anteriormente era todo lo contrario, el pecado que moraba en nosotros, esa oscuridad espiritual nos hacía ir y hacer lo malo delante de Dios. A veces, aunque no quisiéramos, éramos arrastrados por algo que iba más allá de nuestra propia fuerza de voluntad y hacíamos lo que no queríamos, hacíamos cosas malas. Sin embargo, hoy que hemos nacido de nuevo, entonces alcanzamos nuevos propósitos que son trazados en nuestras vidas. Nuestra vida cambia de una manera radical para aquellos que nos conocieron principalmente anteriormente, como vivíamos sin Dios, sin esperanza,
en una madera natural, carnal, caída, rodeado del pecado, y de pronto ven a una persona totalmente transformada, a un mentiroso que ya no miente, a un ladrón que ya no roba, a un sinvergüenza que ahora trabaja y con sus propias manos pues bendice a otras personas, que ya nuestros labios no están llenos de malas palabras, de insultos. En nuestra vida cambia radicalmente y la gente que nos conoció en otro tiempo a veces nos dicen, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó en tu vida? Que has cambiado radicalmente. No eres el mismo de antes. Ya no eres un borracho, ya no tomas, ya no eres un ladrón, un sinvergüenza. Bueno, lo que eran muchos de ustedes y yo mismo anteriormente en la vida que llevábamos antes de venir a los pies de Cristo. Pero hoy, bajo la cobertura del Espíritu Santo y bajo ese nuevo nacimiento espiritual, nuestra vida cambió. Y podríamos decir que cambió de una manera positiva, porque ahora vivimos de una manera más, podríamos decir, humana, de una manera más sensata, de una manera más, podríamos decir, misericordiosa, que nosotros mismos nos asombramos del cambio que ha habido en nuestras vidas, que ha sido un cambio radical, un cambio sobrenatural. Y de hecho lo es, porque fue el poder del Espíritu Santo que cambió, que transformó tu vida, mi vida. Y hoy caminamos ya no en tinieblas, sino bajo la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y para los que vivíamos en tremenda amargura, en tristeza, esclavizados, encadenados de tantas cosas, tantos vicios, tantas condiciones tan difíciles, nos damos cuenta que hoy en día verdaderamente vivimos una vida que vale la pena vivir y que muy pocos, creo, consideraríamos a la luz de lo que éramos antes y lo que somos hoy en día, que podríamos regresar nuevamente para atrás al mundo. Entonces, ante este nuevo nacimiento, dentro de nosotros surge la profunda necesidad de tener comunión permanente con Dios. Es un giro de 180 grados que se produce en nuestro diario caminar, en donde todas las obras ya no son un medio para justificarnos, sino son sendas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no por el acto inmediato de la regeneración, y aunque los frutos se van a producir, son graduales. O sea, dentro de esta nueva vida espiritual, por eso se nos dice que es un nuevo nacimiento, que cuando alguien nace de nuevo, se le considera espiritualmente hablando un bebé, un baby. Y entonces, igual que un baby que nace naturalmente y que tiene sus necesidades de comer, de ser atendido, de ir poco a poco hasta que se pone de pie después de gatear y empieza a caminar y después empieza a madurar, empieza a comer alimento más sólido. Así espiritualmente hablando, también el nuevo convertido tiene necesidad de todo eso. La palabra del Señor nos indica que la palabra, la Biblia, es ese alimento espiritual y lo considera la leche para esos nuevos creyentes que están iniciando y que se les tiene que dar la palabra de Dios poco a poco hasta que van madurando, van alcanzando una madurez y poco a poco se les va dando algo más sólido dentro de la doctrina de la palabra de Dios, y entonces poco a poco van entendiendo la realidad principalmente de que han nacido de nuevo, que ahora son hijos de Dios, que ahora caminan en vida nueva, y se les empieza a explicar cómo es que el Espíritu Santo obró esto en nuestras vidas, ¿verdad? Porque después, a su tiempo, ellos también van a encaminar a otros recién convertidos para que ellos puedan entender y puedan ir caminando día con día cerca de Dios y permanecer en una comunión permanente con Dios. Jesucristo dijo al respecto, porque lejos de mí, alejados de mí,
no sois nada. O sea, hay una tendencia, una necesidad a tener una comunión permanente con Dios para que nuestra vida dé frutos agradables para Dios. Dios preparó de antemano todo esto para que anduviésemos en esta nueva vida. Y esta vida entonces cobra sentido y entramos en el camino de la perfección. Los cristianos, en un momento dado, perfectos no somos. Nadie es perfecto. La perfección la vamos a alcanzar cuando el Señor venga y levante a la iglesia. Entonces seremos transformados en cuerpos glorificados. Entonces seremos a la semejanza de Cristo. Entonces seremos perfectos, porque en esa perfección que vamos a alcanzar en un abrir y cerrar de ojos, como enseña la palabra de Dios, iremos al encuentro de Cristo y de ahí nos vamos para el cielo. Entonces, mientras eso no pase, mientras estemos en este mundo, en este cuerpo, siempre vamos a estar luchando contra las imperfecciones, con nuestras debilidades. Tenemos que tener una lucha contra nuestra propia carne, contra el enemigo de Dios y enemigo de nosotros, Satanás, y es una lucha espiritual. La Biblia nos enseña que al momento de nacer de nuevo espiritualmente y entrar a ser parte de ese mundo espiritual, empezamos con una lucha espiritual. Y la palabra del Señor es específica, es clara. No tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los espíritus de maldad, las huestes de maldad. Pero el Señor, en su omnisciencia, en su sabiduría, no nos ha dejado solo en esa guerra espiritual. En el libro de Efesios, ahí encontramos la armadura para esta guerra espiritual. O sea, el Señor en esta guerra espiritual nos ha dado una armadura. Amén. Y muchos de ustedes la conocen. Y para los que escuchan y no lo saben, pueden ir al libro de Efesios, sus últimos capítulos, y ahí va a encontrar esa armadura espiritual y el propósito de esa armadura. De que los que ya estamos más maduros o maduros, supuestamente, tenemos esa armadura o debemos de caminar con esa armadura porque día con día tenemos una lucha espiritual. Y en ese sentido, la perfección empieza a llegar a nuestras vidas. O sea, aún no siendo perfectos, pero siendo perfeccionados por la fe en Jesucristo. Estamos caminando por fe, lo seguimos haciendo por fe día con día, día a día, semana a semana, mes con mes. Debemos de caminar por fe para alcanzar una perfección. El sello de nuestra identidad de haber nacido de nuevo y nuestra nueva posición espiritual es desde que la persona nace de nuevo. El Espíritu Santo lo marca y lo identifica con su sello para que su identidad de hijo de Dios quede claramente definida. Hay algunas falsas doctrinas que enseñan, hablan del Evangelio, pero no hablan de un nuevo nacimiento, no hablan del poder del Espíritu Santo. A veces lo toman como una fuerza de Dios y no como una persona que dice la palabra que es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos marca y con esta marca quedamos identificados con ese sello como hijos de Dios. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso cuando alguien nos pregunta, cuando alguien nos cuestiona, como hijos de Dios, ¿por qué nos llamamos hijos de Dios? Pues ya les decimos, porque el Espíritu Santo nos ha dado un sello. Tengo un sello que me identifica, que me hace un hijo de Dios. Pero la gente no lo puede ver ese sello porque es un sello espiritual. Pero a su vez, ese sello, aunque es espiritual,
da frutos. O sea, que una persona ve el cambio en alguien que ha nacido de nuevo y ha sido sellado con el Espíritu Santo cuando sus obras, su manera de vivir, su persona deja de ser lo que era antes y ahora es una persona totalmente nueva. Entonces ahí es cuando uno da testimonio de que ha nacido de nuevo. Efesios capítulo 1, del versículo 13 al 14, nos enseña, nos da luz a esta verdad. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, en Jesucristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Jesucristo en su ministerio terrenal hizo esta promesa. Él dijo: es necesario, os conviene que yo me vaya, y si yo me voy, mandaré al Espíritu Santo, el Consolador, el cual estará con vosotros, el cual os guiará a toda justicia y a toda verdad. Y hablando de este Espíritu Santo, de esta promesa que dio Jesucristo y que se cumplió en el día de Pentecostés, según encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, profecía de Joel, que se cumplió en el día de Pentecostés, se derramó la promesa del Espíritu Santo. Y esto a su vez, esas son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tal vez para entender un poquito más esto tendríamos que irnos al Antiguo Testamento, lo que era la redención. En el Antiguo Testamento, con los israelitas, el pueblo de Dios, en ese tiempo cuando alguien se endeudaba o tenía una deuda fuerte, podía vender o dar a sus hijos, sus criados, por pago de esa deuda, y ellos quedaban como esclavos, eran vendidos a otra persona, pero esas personas podían ser compradas para atrás y a ese proceso le llamaban redimir. Pero para redimir a una persona tenía que ser un familiar inmediato, no podía ser un amigo, alguna otra persona alejada de la familia, tenía que ser alguien inmediato a la familia, el único que tenía el derecho de rescatar a esa persona, en otras palabras, de redimirla. Entonces, la palabra del Señor nos dice que Jesucristo, dice Hebreos, que Él participó de carne y sangre, se hizo carne, nació para redimir a la humanidad, porque necesitamos a alguien que fuera muy cerca a nosotros para que nos pudiera redimir. Entonces, cuando se redimía a esa persona, se pagaba el precio, aquella persona podía regresar a su hogar, a su casa, a su familia, y se podía adquirir de nuevo para atrás esa persona. Nosotros sabemos que Cristo pagó el precio de la redención porque se tenía que pagar un precio que se debía para que esa persona fuera libre. Entonces, Cristo nos redimió del pecado en la cruz del Calvario y derramó su sangre como precio para podernos rescatar. Y ya una vez que nos rescató, nos redimió, estamos esperando que Él tome esa posesión adquirida en la cruz del Calvario. La Biblia nos enseña que cuando el Señor ascendió al cielo, los ángeles que estaban alrededor de los apóstoles le dijeron: varones galileos, así como habéis visto a este Jesús ser levantado de vosotros en la nube, así un día vendrá en las nubes. Y esa es la promesa. El Señor dijo que vendría, y lo que nosotros entendemos y conocemos como la segunda venida de Cristo. Y sabemos que hoy más que nunca la venida de Cristo está a las puertas. Pero ahora, a excepción de la primera venida de Cristo, Él vino a la tierra y se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora va a ser diferente. En esta segunda venida dice que Él viene en las nubes, para en las nubes, y la iglesia es levantada en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que vivamos, dice Pablo,
tenía esa esperanza porque no sabía cuándo se podía efectuar eso. Él decía, y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos e iremos al encuentro de Jesucristo. Para todo esto sirve el haber sido sellados por el Espíritu Santo, de que ahora somos propiedad de Dios. Y como propiedad de Dios, por medio de esa redención que Cristo pagó en la cruz del Calvario, un día el Señor viene para poseer, para obtener lo que adquirió en la cruz del Calvario. Y esa es nuestra esperanza. Romanos 8:16 nos dice que el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios es una realidad que un día el Señor viene y nos va a levantar. Somos hijos de Dios no por voluntad humana, sino por la voluntad y la misericordia de Dios. Por eso Nicodemo no entendía cuando el Señor le dice: te es necesario nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de Dios. Y ya naciste espiritualmente, físicamente, pero ahora necesitas un nacimiento espiritual. Él le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y tiene sentido. Eso es así, le dice a Nicodemo. Pero te es necesario nacer del Espíritu y del agua para que entres al reino de Dios. O sea, un nacimiento no físico, pero sí espiritual. Este sello también significa nuestra pertenencia total y exclusiva a Dios, a su reino, que no es de este mundo, como dijo Jesucristo, y a su pueblo o familia. Ahora ya no somos simplemente criaturas de Dios, ahora somos hijos de Dios. El que acepta a Cristo, el que nace de nuevo y por medio del poder del Espíritu Santo entra a esa nueva dimensión de ese mundo espiritual, es un hijo de Dios. Mientras el ser humano no tiene ese encuentro con el Cristo resucitado y no nace de nuevo, es simplemente una criatura de Dios, pero no hijo de Dios. Esta es una realidad que enseña la palabra de Dios o la Biblia, y que ahora los que hemos nacido de nuevo tenemos esa facultad espiritual para entender esta verdad. Y los que no han nacido de nuevo, como dice la Biblia, para ellos, aparte de que no le entienden, para ellos todavía esto es locura. Pero dice la palabra también de Dios que a Dios le complació alcanzar al mundo por la locura del Evangelio, porque esto es por fe y no por obras. Amén. Así es que démosle gracias a Dios los que hemos nacido de nuevo y estamos en esa condición de hijos de Dios, que tenemos el sello del Espíritu Santo, porque cuando el Señor venga a levantar a su pueblo, a su iglesia, va a levantar a los que están sellados con el sello del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo more en ellos. De la misma manera, el cristiano pasa inmediatamente a ser parte del reino de Dios, un reino espiritual que no es de este mundo. Dios nos da una posición especial que es encima de cualquier posición o privilegio material en este mundo. Y eso es bueno, saber que aunque estamos en este mundo, como decía Pablo, no somos de este mundo, que somos peregrinos, que tenemos una ciudadanía celestial, y como dice un hermoso canto, bajo una verdad bíblica, tenemos un hogar más allá del sol. Amén. Y un día por fe iremos a ese hogar. El cristiano pasa a estar ubicado espiritualmente juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esto significa que las cosas de este mundo
así como la maldición y la condenación por parte del pecado de este mundo, ya no tienen nada que ver con nosotros, pues como redimidos somos separados exclusivamente para Dios, juntamente con Cristo. El libro de Efesios capítulo 1, Pablo dirigiéndose sus epístolas a la iglesia de Efesios, en el capítulo 1, versículo 3 al 5, dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos acogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo que Pablo le estaba diciendo aquí a la iglesia, y sigue diciendo, no solamente a la iglesia de hoy en día, sino a todos aquellos que creyeren, que fueren llamados en su momento, nos dice que en Cristo estamos en lugares celestiales, porque el que ha nacido de nuevo, el que está en Cristo Jesús, está de una manera ya participando de un mundo espiritual, de las bendiciones de ese mundo espiritual. Y hoy podemos ver muchas manifestaciones en nuestras vidas de una manera sobrenatural, porque el mundo espiritual va más allá del mundo natural, sobrepasa el mundo natural. Y entonces cuando en esa condición se sobrepasa lo natural, entonces empezamos a hablar de algo sobrenatural, que va más allá de la naturaleza. Entonces podemos ver la misericordia de Dios, podemos ver prodigios y milagros que entran en este terreno sobrenatural, espiritual, donde el Señor nos muestra su gloria, su poder, y que estamos verdaderamente en Cristo, y que hay un Dios que vive y reina y que permanece para siempre real, y que la palabra del Señor nos dice aquí que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios en su infinita sabiduría sabía que el hombre iba a pecar en el huerto del Edén. De hecho, todavía ni fundaba el mundo, no había creado este mundo, mucho menos al hombre, pero el Señor ya lo sabía. Y usted puede decir, bueno, ¿cómo es que Dios sabía que el hombre iba a pecar y lo dejó? Y a veces a la humanidad, a la gente, a la iglesia, en su rebeldía, en su enojo, en su amargura contra Dios, siempre se voltea contra su Creador y pelea y lucha y exige algo que Dios les ha dado ya, que es su libertad. Dios le dio al hombre lo que se conoce como libre albedrío. O sea, Dios le dio al hombre la facultad de que él decida. Dios no obliga a nadie. Dios no fuerza a nadie. Entonces, Dios le da lo que tanto pelea el hombre, una supuesta libertad. Y Dios se la dio. Le dio el libre albedrío. Le dio esa oportunidad de que el hombre decidiera por sí mismo por dónde caminar y cómo caminar. Si creer o no creer, Dios le dio esa facultad al hombre. Entonces el hombre no puede pelear con su Creador porque el Señor le dio esa oportunidad. Porque Dios es justo. Y eso a veces la gente no lo entiende. Dios no te lleva a pecar.
uno decide pecar. Y cuando le empieza a ir mal y vienen las consecuencias del pecado, uno a veces se voltea y tiene el atrevimiento de reclamarle a Dios todavía. Cuando el Señor no te ha llevado a pecar, sino ha sido tu propia decisión la cual te ha llevado a pecar. Y eso es lo que mucha gente no entiende, porque también dentro de su rebeldía no se sujeta a Dios, y el que vive en la carne, la Biblia nos dice que es imposible sujetarse a la ley de Dios, porque la carne no puede, es imposible que se sujeta a la voluntad de Dios. Hablamos de un nuevo nacimiento, pero aún en medio de ese nuevo nacimiento, Dios le sigue dejando al hombre su libre albedrío. Nunca se lo ha quitado. Dios nunca le ha quitado al hombre su libre albedrío. Ahora, aún habiendo nacido de nuevo, siendo hijos de Dios, seguimos teniendo nuestro libre albedrío. A veces la gente nos dice y nos critica porque no entienden, no comprenden los asuntos espirituales y dicen, no es que entraste a la iglesia y te lavaron la cabeza, no es que entraste a la iglesia y te convencieron, no es que esto y esto pasó y aquello pasó. Primero, porque no entienden. Y segundo, el hombre siempre mantiene su libre albedrío. Aún como hijos de Dios, tú tienes el derecho, tú tienes la opción de seguir a Dios o darle la espalda. Y Dios nunca te va a obligar a que lo sigas. Ya como hijo tuyo, como suyo, o que te ha sellado con el Espíritu Santo, aún con el Espíritu Santo Dios no te obliga a ir en pos de Él, o caminar en vida nueva, o caminar de una manera ahora diferente. Tú sigues teniendo tu libre albedrío, tú sigues teniendo el poder de decidir cómo caminar. Y aunque el Espíritu Santo te diga, bueno, ok, quieres caminar de esta manera, tal vez de la manera incorrecta, no es posible porque vienen consecuencias y te hace una advertencia. Pero al final, uno decide si escucha la voz del Espíritu Santo y se somete o hace lo que uno quiere. Por eso dentro de las iglesias a veces dicen, bueno, este es un cristiano, vive como un cristiano, sí, pero este también que dice que es cristiano, pues hace esto y hace lo otro y hace aquello, entonces no es un cristiano. Y eso confunde muchas veces a la gente afuera. Pero tanto a la gente de afuera como a la de adentro se nos olvida lo principal, que Dios es justo, que nos dio un libre albedrío y que estemos muertos en nuestros delitos y pecados como los incrédulos o que hayamos nacido de nuevo. El libre albedrío está ahí, Dios lo respeta y uno al final decide cómo quiere caminar en esta vida. Uno decide al final cómo terminar su día, si en el Espíritu o en la carne, los que hemos conocido al Señor. Y el Espíritu Santo siempre está ahí para redarguirnos cuando estemos a punto de tomar o hacer una mala decisión. El Espíritu Santo ahí está. Esa es la ventaja que tenemos los que hemos nacido de nuevo, que el Espíritu Santo está ahí. Preocupémonos cuando ya la voz del Espíritu Santo ya no esté ahí. Porque así como enseñan algunas falsas doctrinas, que la salvación y que el Espíritu Santo no se aparta, consideremos la Biblia, que enseña todo lo contrario. La salvación se puede perder, el Espíritu de Dios se puede apartar. Unos dicen que no, pues necesitan considerar la vida de Saúl y también la vida de Sansón,
donde dicen que cuando querían actuar de una manera equivocada, la palabra de Dios nos dice, sin saber, que el Espíritu de Dios se había apartado. Por eso Pablo enseña a la iglesia que tratemos de mantenernos en el Espíritu. Hebreos, que nos conoce el escritor, nos exhorta y nos dice, cuidad con temor y temblor vuestra salvación. No sea que habiendo tenido una salvación tan grande, nos deslicemos y perdamos esa salvación y no entremos en su reposo. Así que la Biblia enseña claramente que el que no se sujeta, el que no vive en esa nueva vida espiritual, no vive en el Espíritu, no anda en vida nueva, sino que provee para la carne y sus obras están bajo la influencia de la carne, pues al final va a cosechar condenación. Pero los que vivimos bajo el Espíritu y por el Espíritu, por la gracia y la misericordia de Dios, un día alcanzaremos la vida eterna. Así que, como dice la palabra, la exhortación es, mantengámonos firmes, sin fluctuar. Pues la palabra de Dios también nos dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. La palabra del Señor también nos dice, Jesucristo en su ministerio dijo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así que tenemos un camino que caminar ya renovados en esta nueva vida espiritual, en este nuevo nacimiento, en esta regeneración por parte del Espíritu Santo. Entonces caminemos en vida nueva. Señor les bendiga, hermanos. La próxima semana estaremos tratando otro tema de las epístolas de Pablo. Y realmente Dios, aquí nos miramos el próximo martes. Dios les bendiga.